Bueno, yo soy un abogado bogotano, egresado de la Universidad del Rosario, con maestría de la misma universidad. Cuento con un doctorado de la Universidad de Salamanca y estudios postdoctorales en Heidelberg. Y pues he sido profesor en diferentes universidades, tanto en Colombia como en Alemania. Bueno, un rosarista bogotano que se graduó en qué año más o menos, o qué año fue. Eso fue en el 2009, más o menos en el inicio del 2009, enero, si la memoria no me falla. Y después, por la inquietud que me generaban los diferentes temas, empezó mi ejercicio investigativo y fue así como empecé a adentrarme en la academia y a investigar un poco de los temas del derecho administrativo y en las estructuras administrativas, principalmente en Colombia, en pro de hacerlas mejorar y con la finalidad de poderles dar solución a temas que son coyunturales en la administración actual y que merecen la pena ser resaltados, ya que de la administración depende en gran parte la garantía de los derechos de las personas, principalmente los derechos sociales, económicos y culturales, por cuanto es el legislativo y el ejecutivo que, actuando en conjunto, pueden hacer que estos derechos en verdad valgan la pena, ¿cierto? O sea, más bien se materialicen y empiecen a ser ejercidos de una manera tal que el Estado social y democrático de derecho que está presentado en nuestra Constitución en verdad sea materializado. Volviendo al tema académico un poquito, se va por la línea administrativa, ejerce la docencia durante mucho tiempo. ¿En qué universidades? Yo he sido docente en la Universidad del Rosario, en la Universidad Tecnológica de Bolívar y en la actualidad soy docente de la Universidad Libre, en la sede de Cartagena. Soy profesor docente en la maestría en Derecho Administrativo y en diferentes especializaciones de dicha universidad, y también actualmente soy profesor invitado en la Universidad de Würzburg en Alemania, en donde pues están muy interesados en los temas que nos atañen en Latinoamérica. ¿Cómo fue ese paso de Colombia, la academia, a Alemania? Bien, la cuestión fue muy interesante y pues todo se da en el tema precisamente, como les estaba comentando, de las diferentes inquietudes que me surgían en la academia. Fue así como viendo los diferentes problemas que surgían en la administración, decidí iniciar mis estudios de maestría en la Universidad del Rosario, y siendo insuficientes las respuestas que se me dan a través de la academia acá, decidí iniciar mis estudios doctorales en España, y fue allá donde conocí el Instituto Max Planck, en el cual pues terminé ejerciendo diferentes estancias postdoctorales, y en donde me di cuenta que en Europa el tema latinoamericano es una cuestión que está en boga, es una cuestión que en verdad merece la pena y que muchas veces nosotros ponemos como que a un lado, pero en Europa es una cuestión que sigue siendo estudiada, y los fenómenos coyunturales, los fenómenos jurídicos son unas cuestiones que están siendo muy estudiadas, y por eso terminé allá en Alemania haciendo diferentes cuestiones académicas. ¿Cómo le ha aportado desde Alemania de la jurisprudencia? Porque cada país tiene una norma y una jurisprudencia especial hacia Colombia. ¿Cómo es esa vinculación de Colombia? Bien, en la actualidad se está hablando ya, digamos, de un derecho que empieza a trascender las fronteras, ¿cierto? Se empieza a hablar del derecho administrativo global, se empieza a hablar del derecho constitucional global, y si bien existen ciertas bases propias de cada estado, propias de su cultura, propias de su quehacer jurídico, son cuestiones que también tienen que ser vistas a la luz de la globalización, a la luz de los diferentes fenómenos que en la actualidad se están generando. No tenemos que perder de vista que los mercados, las grandes empresas, las multinacionales, pues no solo invierten de donde provienen
o también no tenemos que perder de vista, por ejemplo, las pandemias. Acabamos de atravesar una gran pandemia, el COVID, en la cual ponen en duda esas teorías decimonónicas del siglo pasado, en las cuales el Estado-nación era el Estado que daba solución. En la actualidad vemos, por ejemplo, cómo organizaciones supranacionales como la Unión Europea empiezan a poner en duda esas cuestiones del Estado-nación que da solución a todos los problemas. Y precisamente, volviendo a la pregunta, es allí donde muchas de las preguntas que se están generando en Latinoamérica también se están generando en Europa. Por ejemplo, la garantía y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, y cómo esta ganancia, esta bandera que en el siglo pasado era propia, digamos, de toda la clase del proletariado, de la clase media, empieza a ponerse en duda por los diferentes movimientos económicos, por los diferentes fenómenos que surgen, y por eso insisto en que, digamos, los fenómenos sociales y su solución jurídica no solo tienen que enmarcarse dentro de un Estado, sino muchas veces encuentra solución en el aporte de la coyuntura y la confluencia de diferentes vertientes académicas y vertientes propias del derecho. De acuerdo con ese concepto, los estados, las naciones del mundo deben vincularse más a las normas sociales que a las normas jurídicas, que son finalmente las dos líneas que podemos mirar. Yo esto aquí lo entiendo más. ¿Lo ve más posible hacia las normas sociales? La cuestión es que en la actualidad se nos está olvidando, las naciones occidentales nos consideramos como un Estado social y democrático de derecho. Sin embargo, olvidamos muchas veces en qué consiste esa palabra o ese conjunto de palabras que precisamente enmarca o se enmarca en la dignidad de la persona. En la actualidad, precisamente muchos de los gobiernos que en Latinoamérica han ganado las elecciones, lo que tratan de reivindicar es esa cuestión, o pretenden reivindicar esa situación que, bien o mal, es una cuestión que está preceptuada en nuestras constituciones, y es una cuestión que no nos tiene que aterrar, sino los derechos, la dignidad de la persona y todo el conjunto que está enmarcado de mandatos, derechos, principios que están marcados en nuestra Constitución, son una cuestión que son una cuestión producto de la historia, producto del desarrollo de la historia, y más que una cuestión jurídica o social, es una cuestión que encierra, digamos, este sistema antropocéntrico en el cual nosotros estamos enmarcados, que es el derecho. Lo voy a inclinar más, si tiene la oportunidad de ser nombrado el gobierno de Gustavo Petro o un gobierno posterior en el cargo público, hacia la línea de su magistrado de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, bajo esas líneas de fallos que se aplicaron con esos temas más sociales. Más que hablar, digamos, del gobierno de Gustavo Petro, no, digamos, en el gobierno actual, lo que se vio fue el mandato o la petición, las pretensiones de un grupo social que merecía atención. No hay que perder de vista que la administración se debe a todos sus ciudadanos, no hay que perder de vista que el gobierno tiene que dirigirse a todas las esferas del Estado, no solo a la gente rica, a la gente pobre, sino precisamente el Estado vendría siendo como ese gran hermano que trata de proteger a todas las vertientes, ¿cierto? Entonces, lo que estábamos viendo en la coyuntura anterior era que se les estaba olvidando un poquito al gobierno esa otra parte del país, ¿cierto? Y más hablar de que si el gobierno de Gustavo Petro o los gobiernos anteriores son buenos o malos, es precisamente empezar a conocer la Constitución, empezar a conocer las situaciones en las cuales nosotros como personas podemos pretender tener derechos.
porque también se nos estaba olvidando que las personas podemos exigir derechos, ¿cierto? Cuando íbamos a una clínica, cuando íbamos a una AS, una persona que no tenía acceso a la salud, veía ese acceso a la salud como un lujo del cual no podía llegar a tener. Sin embargo, es una cuestión que tenemos que empezar a cambiar, y más allá de unos enfoques diferentes. Claro, es más empezar a pensar un poco más en que somos personas, precisamente en la dignidad de la persona. Pero te habías enfocado, por una pregunta, en un cargo público como magistrado manual de las Cortes, claro. Pues más allá de hablar de un cargo específico, digamos mi función, de hecho los cargos que ejercía antes aquí en Colombia, lo que traté de hacer es, digamos, darme al servicio público, ¿cierto? Empezar a mirar, digamos, al funcionario público no como esa persona que está por encima de las personas en común, sino como una persona que se debe a la sociedad, y que precisamente el privilegio que tuve, digamos, con mis estudios, es un privilegio que no todo el mundo tiene, y por ello es una cuestión y es un deber que tengo yo como persona de ejercer de ejercer y de poner en la mesa todos mis conocimientos a fin de poder, claro, al servicio. Es una cuestión con la que siempre he querido, ¿cierto? Es una cuestión que siempre... No se sabe, es una cuestión que más allá de la cuestión es precisamente un lujo que no todo el mundo tiene, y por ello es una cuestión que merece la pena ponerse en la mesa para que todos puedan tener algo o un poquito, digamos, de esas cuestiones que las demás personas no tuvieron. Ahora, miremos el tema de la actualidad colombiana. ¿Cómo es el aparato judicial, la reforma judicial? ¿Qué necesita Colombia? Porque hay muchas quejas de la gente, la ciudadanía, que la justicia en Colombia no funciona. ¿Por qué cree usted, como joven, qué podría cambiar usted a través de las próximas generaciones? Primero que todo, se debe realizar una gran reforma administrativa, ¿cierto? Más que la reforma judicial. La reforma judicial es una cuestión que siempre no se ha logrado, digamos, siempre lo que han tratado de realizar las reformas judiciales es hacer más delitos o hacer, digamos, un derecho más punible, que se ha visto que no resulta, ¿cierto? Se deben fortalecer las instituciones judiciales, se debe fortalecer la rama judicial, ¿cierto? Es un sistema saturado, es un sistema que se ha visto en la actualidad, digamos, la pandemia mostró que se podía realizar un sistema más ágil, ¿cierto? Un sistema digital, un sistema que permite cierta agilidad, y que, digamos, esa coyuntura judicial permite mayor agilidad tanto para los defensores como para las instituciones judiciales. Es una cuestión que también debe ser ampliada, ¿cierto? Existen ciertas situaciones como el derecho disciplinario que considero yo debe pertenecer al sistema judicial y no debe pertenecer a una institución digamos etérea como en la Procuraduría, en virtud de lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También se deben realizar grandes transformaciones en la administración, porque considero yo que si existe una correcta administración, muchas de las situaciones que se dilucidan a través del sistema contencioso administrativo podrían disminuir, ¿cierto? Entonces, digamos, muchas veces nos enfocamos en la transformación de la justicia porque vemos el derecho solo en la parte judicial, pero olvidamos también que la administración hace parte precisamente de esa materialización de los derechos de las personas. Siempre se hablaba de que Colombia es un país de reformitis, vamos de reforma en reforma. Todos los gobiernos han hecho reformas, desde la reforma tributaria, la reforma política actual, viene una reforma pensional. ¿Sí qué opina de la próxima reforma pensional que Colombia está de acuerdo en que los fondos privados
contenciones, esos dineros se destinen a financiar programas sociales, solidarios, esos dineros de la gente? Las reformas muchas veces son necesarias. Sin embargo, en Colombia y en los países latinoamericanos existen muchos doctrinantes y estudiosos de Latinoamérica en Europa que mencionan la poca estabilidad de las instituciones precisamente por ese afán de estar cambiando sin esperar a que se materialice ciertas situaciones. Cuestión diferente es en el tema pensional, que sí se ha visto que en los dos regímenes que existen ciertas deficiencias por los malos manejos en el sistema público y por la precariedad en las cuales muchos de los pensionados que son beneficiarios del régimen de aporte individual salen después de su vida laboral. Y es preciso empezar a revisar cómo se puede, digamos, garantizar no solo ese sistema pensional para las personas que adquieren o que tienen el derecho a la pensión, sino que también no tenemos que perder de vista a las personas en Colombia que después de llegar a cierta edad nunca tienen acceso a la pensión precisamente por la informalidad del trabajo que existe en nuestro país. Entonces, el sistema que se está proponiendo es un sistema ambicioso que merece ciertos arreglos, pero lo que se propone es tratar de generar una cobertura no solo a las personas que gozan o que van a gozar de una pensión, sino también a esas personas que por algún motivo, por alguna circunstancia, no van a tener totalmente derecho a la pensión, pero sin embargo van a llegar a ser ancianos y por ser personas merecen también cierta atención por parte del Estado. Estando ya un tiempo afuera de Alemania, ¿cómo visualizan a esa Colombia del proceso de paz con Santos, ese nuevo proceso de paz con el ELN? ¿Tú cómo la visualizas desde ya que dicen los alemanes, la comunidad internacional, la Unión Europea? Lo ve, digamos, la negociación que se tuvo con las FARC fue una cuestión que se vio por toda la comunidad académica, por toda la comunidad europea como una situación excepcional, como una situación que no pasa en todo el mundo, como la situación en la cual nos pudimos poner de acuerdo para tratar de cesar esta guerra que nos estaba carcomiendo, ¿cierto? Eso por un lado, y las negociaciones con el ELN creo que van por el mismo camino, y la comunidad internacional precisamente tomando las negociaciones con las FARC vio como un ejemplo a nivel mundial esa situación. No en vano, digamos, esa negociación tuvo como fruto el Nobel de Paz que se le dio al expresidente Santos, no por el expresidente en sí, sino precisamente con el ánimo de resaltar la situación que en la coyuntura actual es una cuestión que no es normal. Vemos, por ejemplo, como todos los días en la coyuntura internacional se trata de incitar a guerras. El ejemplo está en Ucrania, el ejemplo de Corea del Norte con Corea del Sur, la convulsión que vive Latinoamérica y la convulsión que vive África. Entonces, precisamente ese tipo de negociaciones son situaciones que tenemos que ver con júbilo, son situaciones que tenemos que ver con gran alegría. Sin embargo, tenemos que enmarcarlas en el marco de nuestra Constitución y en el marco de la legalidad, que es una situación que no se nos tiene que perder de vista y es una situación que merece la pena resaltar.